Bueno, bueno, ahora sí, vamos a volver un poquito a lo que hablamos de Estado, vamos a terminar lo que empezamos a ver la clase pasada, que bueno, entendemos que fue una clase accidentada porque estuvo en medio del parcial, y después seguramente cuando ingrese Marcelo vamos a seguir hablando del Estado y más propiamente del Estado argentino o el Estado americano. Eh, una cuestión que terminamos de hablar la clase pasada, que empezamos a hablar, es cuando hablamos de los tres elementos que componen al Estado. ¿Se acuerda que hablamos de el territorio, la población? Podemos marcar un cuarto elemento, pero que es la nación, pero bueno, el territorio, la población, y el cuarto que era el poder. ¿Se acuerda que dijimos que el poder era el monopolio de la coacción legítima, que es la que tenía el Estado? Y ahí nos entra una palabra que es una cuestión que me obliga a volver y a explicar la diferencia entre los conceptos de legítimo y legal. Legítimo y legal son dos conceptos que quizás nos parecen sinónimos, pero que tienen una diferencia sustancial entre ambos. Y que también son conceptos históricos, o sea, son conceptos que se fueron desarrollando a lo largo de la historia. En las sociedades antiguas, hasta los estados dinásticos, hasta en el viejo orden, en los órdenes antiguos de la sociedad, no había una diferencia entre legítimo y legal. Hablamos más que nada de sociedades jerarquizadas, donde había jerarquías, no eran sociedades democráticas, puede ser aristocracias o monarquías o lo que busquen, donde el legal y lo legítimo era lo mismo, no había una diferencia. Incluso desde el capital intelectual. Si uno encuentra los textos, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, él lo diferencia entre lo legal y lo legítimo. Lo legal y lo legítimo en realidad es una diferencia que aparece recién a partir del triunfo de las ideas liberales, del triunfo de la burguesía como actor y del triunfo de la Revolución Francesa. A partir de ese momento, hay que distinguir entre lo legal y lo legítimo. Y voy a explicar lo primero qué es uno y qué es otro, y creo que va a ser mucho más claro que de otro modo. Cuando hablamos de lo legal, es aquellos elementos o aquellas normas o aquellas leyes que se ajustan al orden jurídico vigente. O sea, se relacionan con el derecho positivo. O sea, el derecho positivo es más o menos lo que en una época histórica aparece como lo que se permite y lo que la ley dice, lo que es correcto y lo que es incorrecto. O sea, es un orden jurídico, es un fenómeno jurídico, lo legal, es un fenómeno que se representa siempre de arriba hacia abajo, eh, y que corresponde justamente a lo que el Estado puede, los procedimientos y las leyes que tiene el Estado, de poder llevarlas a cabo o no, si son legítimas o no son legítimas. Perdón, son legales o no son legales. En cambio, el orden legítimo responde a aquello que se ajusta a un fenómeno histórico, o sea, digamos que va teniendo una diferencia de acuerdo a los contextos, a la coyuntura, al contexto de época, y que se tiene que ver con lo que brota de abajo hacia arriba. Y yo siempre pongo un ejemplo me parece que hay un ejemplo bastante claro al respecto, que es por ejemplo lo que fue el 20 de diciembre de 2001. ¿Ustedes saben qué sucedió el 20 de diciembre de 2001? ¿Se acuerdan? ¿O qué precedió a la caída del gobierno constitucional de la Rúa? Las asambleas populares. No, eso fue después, lo que precedió. ¿Qué precedió a la... ¿Cuál fue la... ¿Corralito no fue? No sé. No, eso es una decisión económica, pero ¿qué fue lo que precedió, digamos? Porque el corralito ya hacía 20 días más o menos que se llevó a cabo, pero hubo un hecho que desencadenó. La declaración de estado de sitio. Ahí estamos, muy bien. Ah, La declaración de estado de La sitio. declaración de estado de sitio. La declaración de estado de sitio es algo perfectamente legal. O sea, la Constitución, ante situaciones de conmoción interna, autoriza a un gobierno, faculta a un gobierno para aplicar la declaración de estado de sitio. Ahora, si esa medida, que es legal, a la vez hubiese sido legítima, probablemente implicaba que
en la comunidad de la nación, esa medida estaba vista como, bueno, hay un justificativo para llevar a cabo esta medida de fuerza, esta medida gubernamental. Como la respuesta que se tuvo fue la gente quebrando el estado de sitio y movilizándose hacia la Plaza de Mayo con el 19 de diciembre, pues en realidad con la salida primero, bueno, del ministro de Economía y posteriormente el día siguiente. El presidente implica que una medida que es perfectamente legal no era legítima, o era vista como ilegítima para el juicio histórico de una comunidad humana en ese momento. No sé si se entiende la diferencia. Por ejemplo, otro ejemplo que puedo poner, una institución como la esclavitud. La esclavitud hoy en todo el mundo es ilegal. O sea, no hay ningún Estado-nación que permita como un sistema de explotación de personas a través de la esclavitud. Sin embargo, durante muchos siglos era un sistema legal, no existía no se castigaba, o sea, la justicia no castigaba, el orden jurídico vigente no castigaba la esclavitud. Por más que nosotros podemos considerar que es ilegítimo la explotación de personas, el tráfico de personas, como pasaba, por ejemplo, en las colonias africanas, era algo ilegítimo, pero no era algo ilegal. O sea, por eso lo diferencia. Sin embargo, nosotros, como le reconocemos al Estado una potestad y le reconocemos como sociedad el monopolio legítimo de la violencia, o al menos el monopolio de la fuerza y al menos no que, aunque sea en los factos llevada a cabo, pero sí esa facultad, bueno, entonces hablamos que es el monopolio legítimo de la fuerza la que tiene el Estado. Eso quería aclararlo para plantear una diferencia. Bueno, otro elemento que tomamos, que tenemos que hablar cuando hablamos de formas de gobierno. ¿Qué son las formas de gobierno? Bueno, las formas de gobierno, así como formas de Estado, si no podemos hablar, así como hablamos de los elementos del Estado, los 4 elementos o 3 elementos, si excluimos en la nación los 3 elementos que tomamos, la forma de Estado vendría a ser el modo en que esos elementos se distribuyen. O sea, el modo en que juegan esos elementos, o sea, la población, el territorio, el poder, constituyen el modo en que se va a establecer la forma de Estado. O sea, la forma de Estado es la forma de representación. O sea, a ver, podemos plantear que, un sistema político, hoy entendemos que el modelo casi que se manifiesta como el modelo, digamos, de gobierno, la forma de Estado es la democracia representativa, las democracias liberales como una forma, pero durante siglos y algunos países no tienen esa forma de mandato. O sea, hay países que tienen monarquías constitucionales, hay diferentes formas de elección de autoridades, en las cuales el juego, el modo en que se distribuyen estos elementos, es lo que va a terminar dando la forma de Estado que se tiene en cuenta. Y también nos sirve para diferenciar los conceptos de gobierno y Estado. Muchas veces hay así como es complejo a veces distinguir entre nación y Estado, también es complejo distinguir entre forma de gobierno y forma de Estado. Y eso nos obliga a hacer un análisis casi, digamos, de formas, de formas, de lugares. Nosotros, en general, cuando hablamos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, ¿de qué estamos hablando? De poderes. Bueno. La división de poderes. Exacto. En realidad el poder, no existe esa división del poder. O sea, lo que existe son funciones del poder. El poder es uno solo y lo que tiene son funciones. O sea, la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. A su vez, esas funciones están
titularizadas en un órgano, por ejemplo, el presidente, el Congreso o la Cámara de Diputados, el Cámara de Senadores, la Corte Suprema, que serían, digamos, el que titularizaría la función o una función del poder. Y a su vez, esa suma de esas titularizaciones es lo que nos da el gobierno. O sea, parecería que es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, porque cuando hablamos de gobierno, hablamos justamente de funciones titularizadas del poder a través de determinados órganos. Ese esquema de división, como dijo Daniel, de división de poderes, en realidad viene de la Ilustración. O sea, si bien existían en la antigua Roma, por ejemplo, una división del poder, donde se institucionalizaba de diferente modo, tal como lo había estudiado, lo aclaré en una clase, un pensador griego que se llamó Polibio, que estuvo prisionero de los romanos durante muchos años y terminó finalmente casi adheriendo a las formas de gobierno de Roma para explicarse, él intenta explicarse por qué Roma se había convertido a lo largo de un par de siglos en el imperio más importante del mundo. Bueno, nosotros cuando hablamos siempre de las funciones, ese esquema de esa división que toma Polibio es la que posteriormente va a tomar Montesquieu, que en realidad no es el apellido de alguien, sino que es el conde de Montesquieu, que era justamente la región de Francia en la que él estaba, en la cual él plantea justamente esa necesidad de el poder. Él tiene un axioma que dice que la única forma del poder, de frenar el poder, es a través del mismo poder. Entonces él plantea esa división del poder en diferentes funciones. O sea, por eso es importante diferenciar. O sea, el poder es uno solo, no son tres poderes. Nosotros siempre decimos tres poderes, no decimos división de funciones, pero no funciones de un mismo poder. Que en la teoría de Montesquieu, por ejemplo, es esa cuestión de explicar que en real poder hay que, digamos, el poder se tiene que vivir el poder mismo tiene que controlar el poder. No plantea que otro poder, siempre plantea el mismo poder. Entonces, a través de eso se desarrollan estas diferentes funciones de poder. El ejemplo de cómo estas funciones de poder, ahora uno preguntaría, bueno, las funciones de poder podemos plantearlas como una forma, digamos, de descentralizar ese poder, de democratizar ese poder, de que ese poder, digamos, tenga contralores, y podemos verlo así, o podemos hacer otro tipo de lectura respecto a eso. Y para eso me voy a ir a lo que fue la Declaración de Virginia de 1776 y la Constitución norteamericana de 1787. ¿Y por qué voy a ese ejemplo? La Constitución de Filadelfia y la Declaración de Virginia. Bueno, porque justamente ustedes saben más o menos cómo fue el proceso o no sé si algunos estudiaron cómo fue el proceso de independencia de los Estados Unidos respecto a la corona británica. En realidad, el planteo que se lleva a cabo a través de las 13 colonias originales está llevado a cabo un sistema, digamos, de democracia o de determinadas cuestiones que ver con las enmiendas constitucionales que ustedes habrán notificado, pero no deja de ser o sea, los padres fundadores de Estados Unidos en general no creían o sea, podían creer en una democracia, pero siempre una democracia entre pares. O sea, de hecho, Estados Unidos fue un país que hasta 1865 continuó en el sistema de esclavitud. No planteaba derechos para los esclavos, porque de hecho la mayoría de esos fundadores de los Estados Unidos eran esclavistas. O sea, vivían del contrabando de esclavos. Por lo cual, ellos podían plantear unas cuestiones, de hecho está en la Declaración de Virginia, los deberes de la autoridad, como un servicio, la primera enmienda de la Constitución norteamericana, la segunda enmienda bueno, la primera creo que es que habla del derecho de publicar, derecho de prensa, la segunda enmienda que habla hay una muy conocida todavía, que es el derecho que tiene cada ciudadano de armarse, que hasta el día de hoy todavía existe. Vaya a saber, sabemos quiénes son los principales interesados en defender esa enmienda, pero el derecho a armarse era un derecho de la enmienda constitucional.
el derecho a no declarar en contra de sí mismo, que también es, creo que es la 7ª enmienda de la Constitución. O sea, son todos elementos que plantearían una sociedad, digamos, de progreso, ¿no? Derecho derecho a libertad de expresión, derecho de armarse, derecho de peticionar, derecho de un montón de derechos que están en las diferentes enmiendas de Estados Unidos, estamos hablando antes incluso de la Revolución Francesa, que plantean esta avanzada, este derecho avanzado. Sin embargo, no olvidemos que los que hicieron esto eran tipos esclavistas, tipos que no reconocen los derechos para todos los ciudadanos que viven en Estados Unidos de la misma forma. En ese marco es que aparece o se pone como potencialidad, y ahora voy a discurrir en una contradicción que dije antes, la emergencia del Poder Judicial. O sea, ¿por qué aparece el Poder Judicial, o mejor dicho, la función judicial? Pero digo el Poder Judicial para que entendamos más. Bueno, porque el Poder Judicial, estos padres fundadores de Estados Unidos lo plantearon como: nosotros somos el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Nuestros mandatos son finitos a elecciones determinadas. Mañana la gente puede votar y puede decidir que haya otro gobernante o que siga el mismo gobernante que antes, por lo cual esto nos puede implicar que el gobierno que nos continúe no sea lo que nosotros queremos. Bueno, necesitamos, por nuestra cuestión de clase, nosotros somos Gramsci diría ese bloque histórico, necesitamos que alguien en algún lugar nos resguarde nuestros intereses. Por si el día de mañana gana un tipo que va en contra de esas ideas, bueno, en algún lado nos tienen que resguardar nuestros intereses. Entonces, por eso se le da, a partir de la Constitución norteamericana, una preponderancia a ese Poder Judicial. No necesariamente porque crean que el Poder Judicial tiene que ser una justicia, digamos, para todos los ciudadanos de la misma, sino justamente porque el Poder Judicial, al no tener sus autoridades electas a nivel del sufragio de los ciudadanos, al no tener un mandato que termine, tiene que ser el lugar que resguarde nuestros intereses. Porque si el día de mañana un gobierno que no nos gusta, necesitamos que la justicia funcione como el que resguarde los intereses de la clase dominante. O sea, y eso es importante porque hasta el día de hoy Estados Unidos, con procesos políticos más o menos progresivos, le sigue guardando al Poder Judicial ese lugar de último rector, de último tutor sobre las decisiones de gobierno. O sea, la intención de controlar el Estado, de controlar la justicia, viene de toda época. No es un invento de la mayoría automática de Menem. Viene de todos los tiempos eso. De hecho, en Estados Unidos hoy vemos la discusión, incluso cuando gobernó Trump, que amplió la corte y puso 2 cortesanos que eran más afines de intereses, como los demócratas por otro lado intentan también tensionar, porque justamente el Poder Judicial en Norteamérica tiene esa cuestión de que control, algo que nosotros también lo tomamos en cuenta, porque nosotros somos buenos hijos de estos padres anglosajones, que es el control constitucional. El Poder Judicial que finalmente hace el control de lo que está bien y lo que está mal. Y eso se dispara de un fallo que, bueno, ustedes no estudian derecho, pero que es un poco como el Big Bang del derecho constitucional. Yo se lo digo a ustedes, a los de derecho no tengo que contárselo porque lo habrán visto 25.000 veces cuando ven derecho constitucional, porque aparte, reitero, nosotros todo lo que es pro anglosajón le tenemos particular afinidad, sobre todo en la facultad de Derecho, entonces hablamos de la Carta Magna, hablamos de esto, hablamos de otro, siempre tomando en cuenta, hablamos de la Constitución de Alberdi basada las bases constitucionales de la Constitución norteamericana, por lo cual en Derecho Constitucional se ve siempre que es el famoso caso Marbury versus Madison. ¿Usted no sabe qué fue el caso Marbury versus Madison? ¿No? ¿No lo han leído nunca? Sí. Algo que pasó en 1801, un presidente que se iba y nombró jueces y jueces de paz un día antes. Y mucho más que eso no me acuerdo. Y que el siguiente presidente Jefferson revocó esos cargos y Madison creo que
lo interpeló y llegó a la Corte Suprema, y fue un caso precedente en que la Corte Suprema decide sobre un caso y de ahí se toma que la Corte Suprema sea la última instancia en un caso jurídico o algo así. Bueno, perfecto. Sí, lo voy a aclarar un poco por algunos nombres, pero es exactamente lo que, como diría, no es exactamente lo que voté, pero es exactamente lo que plantea Alexis. Adams estaba terminando su mandato en 1801 y iba a ser reemplazado por el presidente electo, que era Jefferson, el famoso Jefferson del federalista. Bueno, ya es algo que esa necesidad de los poderes ejecutivos de tener un tipo de injerencia en los poderes judiciales para el futuro es algo que viene desde que el mundo es mundo. Bueno, el último día de mandato, Adams designa una cantidad de jueces jueces federales, y de jueces de paz, que serían como los jueces en ese momento, que serían dentro de un territorio mucho más chico. Designa una cantidad de jueces a través de la forma que se podía en ese momento designar. O sea, no existía una designación con una resolución membretada por Camaño, por Mauricio, sino justamente era un tipo llevando una notificación a caballo por todo el territorio en ese momento de Estados Unidos, que era mucho más chico que el actual, a los domicilios de los jueces o de estos ciudadanos ilustres norteamericanos, designándolos como jueces. En este caso, este señor, que no era Madison, era Marbury era un estrecho simpatizante del partido de Adams, entonces Adams lo iba a premiar con la designación como juez de, ¿cómo sea? Juez de paz o juez de... Pero bueno, era una designación. Reitero, cuando parten todos los caballos de Washington, donde estaba de la Casa Blanca, para los diferentes pueblos, en ese momento estaba designado Marbury. Al día siguiente, cuando asume Jefferson, ve lo que hace Adams y dice, no, lo corta eso y le dice a su procuración procurador general, que vendría a ser el señor Madison, le dice que anule las designaciones de jueces que no han llegado a destino, porque si el juez llegó, dice, bueno, cuando llega el caballo, digamos, el que le notificaba a Marbury su designación como juez, ya en ese momento había sido revocado por el nuevo poder ejecutivo, que era el poder del nuevo gobernante, que era Jefferson vía Madison, le había revocado su candidatura juez. Bueno, Marbury obviamente el tipo no se la quiso comer, por alguna forma, y entonces él insistió en continuar por los distintas instancias judiciales, diciendo que él había sido designado juez por el anterior procurador, que era un señor que se llamaba Marshall. Bueno, Marshall, curiosamente, cuando termina su mandato como procurador, pasa a formar parte de la Corte Suprema norteamericana. Entonces, cuando llega ese reclamo a la Corte Suprema, lo que hace la Corte Suprema dice, bueno, nosotros en este punto dice, nosotros no vamos a ir contra el fallo del Poder Judicial vigente, o sea, el Poder Judicial vigente, que era este señor Jefferson. Entonces, digamos que el fallo está bien, o sea, lo lamento por Marbury, pero bueno, si no fue designado, si se revocó su designación antes de que él la reciba, entonces no tiene mucho que reclamar. Uno diría, bueno, la Corte Suprema dice, se lavó las manos, dice, bueno, nosotros no nos metemos, es un tema, digamos, entre poder ejecutivo y que se van, los que vienen. Es el mismo Marshall el que estaba en ese lugar, ¿sabes? Pero lo que pasa, lo que generó fue justamente lo que dice Alexis. O sea, cuando la Corte, aunque sea con su omisión la Corte, con su fallo de omisión, diciendo, nosotros esto no se puede, no somos quien lo discutimos, está dando un control de constitución en la Corte. O sea, a partir de ese momento, la Corte Suprema de Justicia termina siendo la instancia definitiva para la resolución de un conflicto. O sea, vos podés tener una ley, proyecto de ley, voy a ponerlo de otro lado, proyecto de ley de un poder ejecutivo, ese proyecto de ley que sea votado en ambas cámaras, que esa ley se reglamente, que esa ley
que esa ley se promulgue, que se reglamente, y puede tener que la Corte Suprema finalmente, en este control de constitucionalidad que hace, decida que esa ley es inviable, que esa ley no corresponde y la anula. O sea, incluso en Argentina es peor, porque en Argentina tenemos casos donde jueces de instancias menores, jueces que han subrogado leyes, presentan una cautelar y frenan una ley. Pero es justamente por esta cuestión donde, aunque la ley tenga plena adhesión del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, es la justicia, en definitiva, la que puede decir si una ley es o no constitucional o inconstitucional. O sea, pensemos que la Corte Suprema Argentina hoy la componen, ¿cuántos son? 4 jueces. O sea, hay 4 tipos que se reúnen una vez por semana, los martes, y que en una acordada ellos pueden decidir si una ley es constitucional o no. 4 tipos que pueden decidir, por ejemplo, si pagan o no impuestos a las ganancias. 4 tipos que pueden decidir, por ejemplo, que aún pese al tope de edad que tiene un juez para jubilarse, sobre todo en la Corte Suprema son 75 años, puede pedir, incluso puede estirar hasta que se dé el fallo, su permanencia en el cargo. Y así imagínense, pasa con los tribunales inferiores, así que imaginémonos la que habrá con la Corte. Es algo que... Mira el micrófono. Ahí está. Romina, tenías micrófono abierto. Si querés hablar, está todo bien, Romina, pero si no era... Pero vuelvo a lo mismo, o sea, el control de constitucional que se permitió la Corte, al menos para decir, el fallo no tenemos que cortar la designación o la revocación de designaciones de Jefferson, termina poniendo la Corte en la última instancia. De hecho, cuando veamos en la última clase los golpes de Estado, vamos a tener que hablar de lo que sucedió el 9 de septiembre de 1930, o sea, 3 días después del primer golpe de Estado a un gobierno constitucional. ¿Cuál fue? A ver si algunos se agarré dormidos. ¿Cuál fue el primer golpe de Estado en la Argentina? La primera interrupción del orden constitucional, ¿cuándo fue? ¿Están dormidos? ¿Cuándo fue la primera interrupción del orden constitucional? Cintia, que está con el micrófono. Perdón, no escuché la pregunta. ¿Cuál fue la primera ruptura del orden constitucional en Argentina? A Hipólito Yrigoyen. ¿Cuándo fue? 1930. Bueno. 1930, el 6 de septiembre de 1930 se produce el golpe de Estado encabezado por José Félix Uriburu y por Agustín P. Justo contra el orden constitucional, el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, y 3 días después, el 9 de septiembre de 1930, la Corte Suprema de Justicia, en una acordada, o sea, la acordada para la Corte funciona como una ley, o sea, son 2 tipos se reúnen y dicen, bueno, que promulga la famosa doctrina de los gobiernos de facto. Que la doctrina de los gobiernos de facto, que está presente en cada golpe de Estado a partir de ese momento, hasta 1976, decide que las resoluciones y los actos administrativos de un gobierno son legítimos y tienen plena vigencia, los haga un gobierno democrático y los haga un gobierno de facto. No, sucede que al día de hoy todavía tenemos leyes que están promulgadas y que corresponden al gobierno, decretos, leyes, no son ni siquiera leyes, decretos, leyes, porque en general los golpes de Estado lo que han hecho ha sido cerrar el Congreso, por lo cual decidían decretos, leyes el gobernante, bueno, que siguen permanentes, que hasta que no se los, en todo caso, se los dirima, siguen vigentes. Y para la Corte Suprema y para la teoría de la doctrina de gobierno de facto, esos actos son actos absolutamente legales o legítimos, corresponden. Son actos legítimos. Y son legítimos porque nosotros en nuestra vida, ¿por qué digo porque son legítimos? Porque en nuestra vida permanentemente los reconocemos y los aceptamos, como que fuesen leyes constitucionales. De hecho, la nomenclatura de los decretos leyes o de los decretos de los gobiernos de facto
en general, continúan, los decretos de ley, por ejemplo, continúan el número de ley de las leyes de bonos constitucionales. O sea, la ley, por ejemplo, creo que la 2285, que era la ley de radiodifusión del año 1980, que fue la ley de la dictadura militar, en un planteo de doctrina de seguridad social. Imagino, 1980, lo que podía, los intereses en libertad de expresión que podía tener Videla. Bueno, esa ley tiene un número de ley como una ley del Congreso común. Creo que la 22285, no me acuerdo, pero bueno. Y la seguimos legitimando como ley. O sea, ahí hoy estaba leyendo algo muy interesante. ¿Saben que la vicepresidenta, qué hizo la vicepresidenta la última media? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de la semana pasada? Hizo un busto de Rucci. No. La inauguración de un busto de Rucci con la hija Claudia de Rucci. No. ¿De quién era? No sé, porque estuvo. No, lo que hizo la presidenta. Me acuerdo que estuvo Claudia Rucci, pero no me acuerdo. Bueno, pues lo voy a explicar. La vicepresidenta de la Nación es presidenta de la Cámara de Senadores. Y en este caso, Claudia Rucci es la directora de Derechos Humanos de los Senadores. No quiero ahondar en eso. Lo que hicieron, creo que el pasado viernes, fue inaugurar un busto de María Estela Martínez de Perón. Sí, tenés razón, sí. Hoy una... No es un juicio de valor sobre una gobernante, como fue María Estela Martínez de Perón, pero se inauguró el busto. Bueno, hoy una fundación, vieron que esto generó, no sé si les interesa mucho el mapa de alianzas y enfrentamientos dentro del gobierno nacional, pero bueno, ustedes vieron que la inauguración de ese busto generó algún tipo de suspicacia, de resquicio, de resquemores, mejor dicho, dentro del gobierno, sobre todo porque, a ver, los libertarios, donde nada, son antiperonistas, ¿no? O sea, cualquier homenaje a un peronista, para los libertarios está mal, o sea, vamos a decir las cosas como son. Después podemos discutir el interés, no creo que Victoria Villar no es peronista, evidentemente está buscando digamos, una ganancia política en eso, calculo. El busto, bueno, es una presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, si bien llegó por vicepresidenta, pero bueno, eso generó un resquemor dentro del mapa oficialista, que alguno por ahí habrá leído o habrá visto algunas declaraciones bastante fuertes al respecto. O sea, la salieron a cruzar, digamos, como viste, a cruzar, a tirarle con un par de paralítica, digamos, a Villarruel. Es una fundación, que es una fundación bastante cercana al gobierno, pero de la línea, digamos, libertaria antiperonista, o sea, bastante, donde están tipos como, bueno, Yamil Santoro, Loperfi, o sea, acá no es una guerra de... Gorilas. Sí, por eso, serían libertarios. Gorilas, ¿no? La línea más gorila salió a cuestionar, y hoy salió este muchacho Yamil Santoro, que quizás se lo acuerdan, un muchacho que allá por 2012 hacía algunos cacerolazos contra el gobierno de Cristina Kirchner, salía no digo en pelotas, pero salía en boxer a hacer los cacerolazos. O sea, es un personaje mediático, más que nada, que aún hoy creo que llegó a un cargo de legislador porteño, porque la política argentina, un cargo de legislador no le niega a nadie, creo que es legislador porteño, me parece, una cosa así. Una rosca, un arreglo, porque eran sectores que obviamente no sé si estaban cerca de Patricia Burcho, tanto, pero bueno. Y él salió a declarar hoy que no corresponde, creo que tiene una fundación que se llama Fundación Apolo, así una cosa, es una ONG que, bueno, en realidad lo que cumple es una función de digamos, no decir formar cuadros políticos, pues sería mucho, pero bueno, como que está de ahí en las cuestiones y entonces por ahí, qué yo, sobre todo ahora, este gobierno, pero el gobierno anterior, por ahí agarraba y la Fundación Apolo presentaba un pedido por esto, denuncia esto, denuncia, boludeces en general, denuncia, pero le sirven para ganar cámara y ganar medios, ganar minutos en la radio o en la televisión.
Bueno, a través de esta Fundación Apolo, Santoro presentó hoy un reclamo diciendo que era ilegal el acto de Villarruel de poner el busto de Isabel Perón en el Congreso, basado en una ley o un decreto que plantea que no se pueden poner bustos en edificios de instituciones públicas, en Casa Rosada o en alguna función, función ejecutiva, función judicial o función legislativa de personas, de expresidentes que todavía no hayan muerto. En realidad después eso se modificó, porque en realidad lo que se dice es que, de hecho, cuando Cristina Kirchner inauguró el busto de Alfonsín en 2008, creo que fue, 2009, todavía Alfonsín vivía, murió al poco tiempo. Pero lo que después se planteó, se revisó eso, y hay una lectura que dice en realidad son de 2 periodos de gobierno. O sea, necesita que haya pasado 2 periodos para poner un busto. Pero en este caso, el Santoro insiste en que no se puede poner de un expresidente que no está muerto un busto, y se basa en una resolución que viene del año 55 del gobierno de Aramburu y Rojas, o sea, de una dictadura militar. O sea, es un decreto que obviamente en pleno desperonización de la sociedad, justamente, porque tenía una bajada de línea, obviamente, donde se intentaba, junto al decreto 4161, que es el más conocido, salió este decreto que no se podían poner bustos de personas vivas en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Pero Santoro lo que no dice es que ese decreto es un decreto de una dictadura militar, de un gobierno de facto. O sea, ahora, eso en otro momento, si nosotros tuviésemos una doctrina en los gobiernos de facto, que en ese momento vigente, en el 55, que declaraba que las acciones administrativas de un gobierno son legítimas, las cometa o son legales, las haga un gobierno democrático o un gobierno de facto, dice que es lo mismo, entonces no habría podido verse hoy como que alguien pueda decir que un decreto de una dictadura militar debe ser considerado como parte de ese derecho cultivo y que impediría o prohibiría el busto. Es una boludez lo del busto. Hay otras leyes, hay códigos aduaneros, hay códigos que están desde la época del gobierno de Onganía, algunos, la ley de entidades financieras, que permanece del gobierno de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, pero bueno, y se sigue cumpliendo esa ley. O sea, ustedes, los bancos cuando ustedes firman hacen una operación bancaria en el banco, no se pide un préstamo, y ustedes leen una cantidad de condiciones para, por ejemplo, pedir un préstamo, si les quieren dar el préstamo, está basado en la ley de entidades financieras, una ley que está de la época de la dictadura. Sin embargo, no es ilegal. O sea, podemos discutir qué legitimidad tiene una dictadura cívico-militar para sancionar decretos leyes. Y para que encima eso, a 40 años de la democracia sigan ordenando la vida de una sociedad. Ahora, en la esfera pública, o sea, ahora ese decreto ley sigue estando. Y así hay muchas leyes. Bueno, vuelvo a lo mismo. En esa instancia es el Poder Judicial, en ese caso año 30, que el 9 de septiembre de 1930 se reunió y dijo que todos los actos de gobierno, todas las acciones administrativas que lleve a cabo el gobierno de Uriburu eran legales, como por ejemplo se aplicó volvió la pena marcial en 1930, que por ejemplo se ejecutó una cierta cantidad de opositores políticos, como bueno, el caso quizás más conocido es el de Severino Di Giovanni. Pero bueno, eso está dado de lo que se llama esta acordada, que era la doctrina de los gobiernos de facto, en las cuales los actos de un gobierno de una dictadura militar eran actos constitucionales. ¿Se entendió o me fui mucho de las ramas? ¿Me entendieron? Sí. Bueno, voy a ver 2 temas más y después ya seguramente estará por entrar Marcelo un ratito, pero bueno. Respecto a lo que quería hablar un poco del el tema tema un poco de los sistemas políticos, así como hablamos de funciones, hay un
hay un separado, un apartado en el PDF y también en el video que vi hace ya lejos ese tiempo, hace más de 4 años, en el que hablamos de los sistemas políticos, de las teorías de sistémicas políticas, que son las teorías que sobre todo se comenzaron se desarrollaron en Estados Unidos a partir de la década del 50. No sé si lo vieron eso. Las teorías sistémicas plantean un poco, intentan quitarle, pensemos que lo que es la democracia norteamericana, ¿no? O sea, la democracia norteamericana en general siempre está basada en 2 partidos políticos, Partido Demócrata, Partido Republicano, que en realidad en los lineamientos generales no tienen mucha diferencia entre sí. O sea, tienen, digamos, matices, pero no tienen mucha diferencia entre sí. De hecho, una de las medidas que se tomó una vez que termina el gobierno, cuando muere Roosevelt, es intenta el sistema. Roosevelt fue un tipo que, si bien era un tipo demócrata, pero un tipo de la aristocracia, era un tipo que ha introducido una serie de cambios radicales dentro de la economía norteamericana, que llevaron a que, bueno, sea el tipo, el único presidente que tuvo 3 mandatos, si bien el último murió antes de ejecutar. Bueno, una medida que tomó cuando muere Roosevelt es modificar la Constitución americana y no permitir que un presidente sea electo más de 2 mandatos. Interrumpidos, consecutivos o interrumpidos, no puede un presidente tener 3 mandatos, por ejemplo. Roosevelt ha tenido 3 mandatos, es decir, no existía esa limitación, esa finitud en el sistema. Eso es parte de lo que es el sistema norteamericano, sobre todo el sistema político norteamericano, que está basado justamente en buscar las formas o a través de estas teorías sistémicas de no tener figuras políticas que sean, digamos, por encima del sistema político que estén. No sé si se... Ahora, Trump, por ejemplo, es un tipo que, nos gusta o no nos gusta la idea, para lo que es el sistema político norteamericano es una figura herética del sistema político. O sea, el tipo, de hecho, en el año 2016, cuando fue su primer mandato, en general, en los sectores, si bien uno tiene una visión del Partido Republicano, quizás un poco más a la derecha que la derecha que ya está el Partido Demócrata, daba la sensación que el establishment financiero, el establishment económico no estaba con Trump, estaba más cerca de Hillary Clinton. Trump está visto en la visión de los del sistema político americano como un populista, de derecha, pero un populista en sí. Entonces, Alejandro, ¿querías decir algo? Alejandro, ¿querías decir algo? ¿No? Bueno, me levantó la mano por eso. Bueno, las teorías sistémicas americanas justamente lo que quieren plantear es un sistema, digamos, que no haya mucha... Ahí está, veo a Walter, tiene bastante calor por lo visto ahí con el ventilador. Las teorías sistémicas lo que quieren plantear es que no haya demasiadas diferencias, digamos, entre quién gobierna, quién deja de gobernar, y se mantenga un cierto statu quo, donde justamente las formas de institucionalidad son importantes. O sea, los americanos hablan de... ustedes ven sobre todo, aparte pensémoslo en lo que era el escenario post Segunda Guerra Mundial, principio de la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos estaba en una permanente discusión política con el mundo este, que era sobre todo con la Unión Soviética, que es el otro gran vencedor de la Segunda Guerra. Entonces, los norteamericanos plantean un sistema intentando, en general, que el modelo que el modelo político no se mueva mucho, no se mueva demasiado, sobre todo a un extremo, ¿no? O sea, sobre todo ni al extremo de lo que puede haber sido los sistemas fascistas o sistemas nacionalistas ante la guerra, mucho menos a la izquierda, a un movimiento, pensemos lo que era el mundo de la década del año 40, ¿no? Bueno, hay un pensador primero que en estas teorías funcionalistas, que no solamente fueron en el cientismo político, sino en diferentes áreas, en la psicología, en la psiquiatría, en la sociología. Estas teorías funcionalistas funcionaron, vaya paradoja, vaya la redundancia, fueron las que tuvieron, digamos, un mayor protagonismo a partir de la década del 50. Este primer pensador funcionalista se llamó Almond
Gabriel Almond, que fue un pensador que justamente es lo que hace, intenta vaciarle los contenidos ideológicos, los contenidos políticos, los contenidos subjetivos a un sistema político y hacer un sistema político basado, él plantea determinados términos, como bueno, habla de una serie de sistemas, funciones, instituciones, vehiculización ciudadana, un montón de términos que ustedes los pueden ver en el PDF, donde él plantea justamente esta teoría, basada justamente en la necesidad de que el sistema político norteamericano no cambie mucho, gobierne quien gobierne. Tengamos en cuenta que la sociedad norteamericana, los cientistas políticos en general, han sido tipos que han laburado, digamos, no han sido tipos contrasistemas, sino justamente han sido tipos que han trabajado dentro de lo que era el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? O sea, son tipos absolutamente pro sistema y dentro del sistema. O sea, son, en términos de Gramsci, volviendo a Gramsci, serían intelectuales orgánicos del sistema político norteamericano. El otro cientista político que también analizamos, que sí es un poquito más innovador, porque el esquema de Almond es muy en el marco de Guerra Fría. Entonces, en el marco de Guerra Fría, pensemos lo que tanto de un lado como del otro se hizo una cuestión, hoy llamaríamos una batalla cultural, basada en un montón de cuestiones que hoy las vemos y nos parecerían absolutamente ridículas. O sea, tanto del lado soviético se planteaban un montón de cosas de la sociedad norteamericana, como del lado norteamericano del mundo socialista, que hoy la vemos y parecen anacrónicos los videos, ¿no? Todos esos videos respecto al peligro nuclear, a los ataques nucleares, la Tercera Guerra Mundial, que en ese momento era algo bastante, no solamente Perón pensaba que venía una Tercera Guerra Mundial, sino que era algo bastante factible, una Tercera Guerra Mundial, la Guerra de Corea, que fue en 1950-1953, bueno, en ese espacio es que se produce todo ese pensamiento de Guerra Fría. Hay una película, un documental norteamericano que se hizo en la década del 80, pero si después lo buscan en YouTube, lo quieren un día ver, es muy divertido, que se llama Café Atómico. Café Atómico lo que hace un raconto de toda la propaganda anticomunista que existía en Estados Unidos a partir de la década del 50, planteando casi como que, bueno, ojo que esto nos quieren tirar la bomba nuclear y hacernos desaparecer o esclavizarnos o, bueno, es muy interesante hoy, visto con sorna, pero en la década del 50 era bastante, o sea, bastante adhesión tenía ese tipo de pensamiento. O sea, aparte, pensemos en lo que en la década del 50, cuando se consolida a través de aparece la televisión y aparecen las series norteamericanas, ese estilo de vida americano, ¿no? El estilo de vida americano es el estilo de vida que tenemos que luchar para que no vengan estos tipos a quitarnos todo lo que tenemos, ¿no? La casa con la libustrina, el forteo, o sea, todas esas cuestiones, bueno, parece una serie, hoy parece series parece un absoluto anacrónico, pero bueno, en la década del 50 era algo bastante fuerte ese pensamiento. Toda esa propaganda anticomunista aparece en esa película que se llama Café Atómico, creo que es de la década del 80, me parece. Pero bueno, si después lo quieren buscar en YouTube, que no, pues es bastante divertido. Bueno, el segundo pensador ya más centrado en la década del 60, del 70, se llamó Robert Dahl, que él sí plantea un diferente, él plantea que la democracia en un modo de subconjuntos, o sea, él tiene una teoría, él plantea que la democracia en un modo de subconjuntos. Entonces dice, la mejor forma de que la democracia, digamos, sea lo más participativa posible, sea lo más de mayor calidad institucional posible, es que participe la mayor cantidad de gente y que se forme el poder esté disperso, digamos, en un modo a través de diferentes subconjuntos. De hecho, esa teoría de los subconjuntos de Dahl va a decir que una democracia es tiene mayor calidad institucional cuanta más gente participa en la toma de decisiones, cuanto más esos subconjuntos se forman, o sea, pensemos, eso da lugar, obviamente, a lo que hoy pensamos cuando pensamos las ONG, todas estas cuestiones, si bien nosotros podemos
sospechar del financiamiento de la mayoría de las ONG, este planteo ONGista es parte de producto de lo que decía Dahl cuando habla justamente de esta teoría de los conjuntos. O sea, una sociedad que tiene mayor control sobre sus poderes, sobre la función ejecutiva del poder, o las funciones, o las tres funciones del poder, donde más gente participa, donde más gente se integra a estas participaciones, bueno, es una sociedad de mayor calidad institucional. Y ese de Dahl va a tener un discípulo argentino, para decir una forma, que se llama, quizás algunas le escucharon el apellido, les va a sonar conocido, que se llamó Guillermo O'Donnell. Probablemente conocen más al hermano de O'Donnell, el famoso Pacho O'Donnell, porque son estudiantes de historia, lo deben conocer más, o a los hijos de O'Donnell. María O'Donnell se escucha en la radio esta la mañana, y el otro O'Donnell, que es, creo, Santiago O'Donnell, que creo que se escribió en los Wikileaks, bueno. Pero digamos, de todos esos O'Donnell, el que tuvo más prestigio académico fue Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell fue un cientista político, bastante gorila, pero bueno, de hecho creo que el día del, no sé ahora, pero el día del politólogo se celebraba en conmemoración del nacimiento de Guillermo O'Donnell en un momento. Es un tipo muy reconocido aún por propios extraños, lectura de cabecera de cualquier universidad de ciencias políticas, Guillermo O'Donnell. Pero bueno, Guillermo O'Donnell tenía este tipo de teorías en cuanto a la calidad democrática. Él hablaba, por ejemplo, de que una democracia tiene mayor calidad institucional y como una cuestión de grados, es una cuestión de niveles de estabilidad. O sea, la democracia no solamente es democracia, según O'Donnell, por quién gana las elecciones o por la elección popular, sino en el transcurso de un mandato de un gobierno en cuanto a la calidad institucional que va teniendo esa democracia. Él, de hecho, hace un planteo un poquito que hoy nos analiza. ¿Y Guillermo O'Donnell no fue que llamó de democracia marrones? Ahí está, ahí quería llegar. Bueno, Guillermo O'Donnell plantea una cuestión, un color, bueno, bastante de marrones, que suena un poquito, iba a decir grotesco, pero bueno, él habla de democracias marrones como democracias que no han alcanzado un mayor nivel de institucionalidad, por más que las autoridades tengan la legitimidad del voto popular. Obviamente, como es un terrible gorila, más allá de sus aportes científicos, él plantea siempre ejemplos que son, por ejemplo, los gobiernos, digamos, bueno, perfecto, Walter. Que él habla, por ejemplo, de los gobiernos, por ejemplo, de las provincias que la lectura, sobre todo de porteño-céntrica, nos habla de gobiernos feudales, ¿no? Los gobiernos feudales de Formosa, gobiernos feudales de Santiago del Estero, o sea, ese concepto de gobiernos feudales que nunca es, o sea, fíjense que siempre el gobierno feudal es Gildo Infante, trae, no sé, los postes de San Isidro que estuvieron desde el 83 hasta hace unos meses. Pero bueno, él habla siempre de democracia de marrón y pone los ejemplos de provincias, por ejemplo, él la plantea, las provincias del NOA, del NEA, que tienen esos ciertos, que fueron unos ciertos señores feudales, como unos feudos. Bueno, él es el que plantea eso, obviamente con un poco más de, o sea, hoy en día uno se le escucha asociación feudal a tipos que tienen mucha menos envergadura intelectual que O'Donnell. O'Donnell es un tipo, dentro de todo, un tipo prestigioso, pero bueno, eso quedó de esa época, allá por la década del 80, cuando hablaba de las democracias marrones, como las democracias que, si bien fueron electas por el voto popular, no han tenido el suficiente nivel, digamos, de los grados de, como la democracia es una cuestión de grados, así como Dahl habla de conjuntos, no han tenido la suficiente desarrollo de estatalidad y quedan en lo que él llama democracias delegativas. Dice que la teoría de política de O'Donnell, de hecho yo lo leí hace poco porque estaba preparando un curso respecto a eso, él plantea justamente que el problema es que las democracias delegativas que no alcanzan, porque no alcanza el grado de representatividad, a convertirse en democracias representativas, que sería la democracia liberal, de instituciones sólidas y todo lo que le gusta a los liberales argentinos o a los antiperonistas argentinos para plantear como
el ejemplo excelso de democracia. Pero bueno, eso lo quería aclarar. No sé si lo habían visto, pero bueno, era parte de la cursa. Bueno, vamos a hablar de unos conceptos más. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Por acá me dice que está medio ruidoso. ¿Se escucha bien? Bueno. Vamos a ver, hablando de las formas del Estado, hay una cosa también que nos interesa diferenciar, que muchas veces nos cuesta diferenciar, que es la diferencia entre, cuando hablamos de forma de Estado, la diferencia entre una federación y una confederación. ¿Alguien sabe la diferencia entre una federación y una confederación? ¿Nadie? Digan, después no pasa nada, no van a... Alguien que vamos, fíjense, después lo discutimos, en todo caso, si está mal o tiene que corregirse un poco, la revemos la visión. ¿Qué es es lo mismo? ¿Hay una diferencia? ¿Cuál es una forma de Estado, la federación o la confederación? A esa pregunta. La confederación pareciera que es, digamos, el conjunto de las federaciones. Me parece que la federación es algo singular y la confederación es plural. No sé. A ver, la federación es la diferencia entre federación y confederación es que, primero que la federación es una forma de Estado, la confederación no es una forma de Estado. Pero son dos instancias históricas de un mismo proceso histórico. Son dos momentos, digamos, de un mismo proceso histórico. En general, la confederación antecedió a la federación. O sea, en los casos, en la historia, por supuesto, un ejemplo tenemos en la confederación de la Confederación Argentina. La confederación precedió a la federación. Porque en la confederación todavía las partes de esa confederación, digamos, los estados podemos llamar, que conforman esa confederación, mantienen un grado de autonomía, mantienen un grado de, hasta podemos decir, de potestades soberanas, que la federación lo pierde. Y doy un ejemplo. La Confederación Argentina no tenía un presidente. La Confederación Argentina tenía en todo caso una autoridad de las relaciones exteriores que las manejaba Buenos Aires a través de, en la mayoría durante sus años de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Pero Juan Manuel de Rosas nunca fue el presidente argentino. De hecho, en el momento de la Confederación Argentina todavía existían las armas. ¿Quién habló? En el momento de la... Profe, yo Sí. me acuerdo el año pasado en un texto de Marcela Ternavasio que antes de 1853 ella denominaba repúblicas o republiquetas a las provincias, donde Buenos Aires emergió un poquito más, pero eran como repúblicas soberanas las provincias, ¿no? Me acuerdo de eso. Si tiene que ver ahí con lo de Rosas y eso. Con lo de confederación y eso. Sí, tiene bastante que ver, porque de hecho, a ver, las provincias durante una provincia, o un estado provincial que está en una confederación puede decir unilateralmente abandonar esa confederación. Si bien hay pactos, como vamos a ver el Pacto Federal de 1831, una provincia puede decidir abandonar una confederación. O sea, una provincia en todo caso mantiene bueno, en la época de la Confederación Argentina mantenían una moneda provincial, mantenían ejércitos regulares de cada provincia, mantenían aduanas interiores, o sea, mantenían un poder judicial que era en cada provincia. En realidad la Confederación era una precaria unificación dentro de ese proceso histórico. Pasó similar, por ejemplo, con la unificación prusiana. La unificación prusiana está basada en ¿qué? En lo que era la Confederación Germánica. O sea, la Confederación Germánica, la Confederación de Estados Germánicos, sobre la que Bismarck construye a partir de la década del 6 y del 7 del siglo XIX, lo que después va a ser Alemania a través de, poniendo como centro a Prusia. Pero bueno,
La confederación es una etapa anterior. La federación ya es una forma de Estado. Ya en la federación, acá tenemos federación, el periodo que se suele hablar en los libros de historia como etapa de organización nacional, cuando a partir de ese momento tenemos los gobiernos que son gobiernos nacionales. Eso no implica que no haya guerras internas, porque acá tuvimos, o sea, durante la etapa que tuvimos presidentes, los presidentes de la Argentina a partir de 1860, si queremos poner o 1862 en la presidencia de Mitre, siguió habiendo conflictos interiores, siguió habiendo guerras internas, pero ya hay una federación argentina. Pero es un proceso de evolución, se va llevando a eso. Y de hecho las provincias cuando deciden participar de una federación, o sea, someterse a una autoridad central, manteniendo sus autonomías, pero dejan de ser soberanas, también es un proceso, porque si bien la formación del Estado Nacional comienza en 1862, la unificación de moneda recién se da 20 años después con el gobierno del primer gobernador Roca, que sale una ley nacional que, en todo caso, entre otras cosas, por un lado, federaliza la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires hasta ese momento no se sentía parte de la nación argentina. De hecho, el presidente anterior a Roca, que era Avellaneda, se lo considera un presidente Western, que en un momento incluso tuvo que abandonar lo que era en ese momento la ciudad de Buenos Aires y irse a lo que hoy es parte de la ciudad de Buenos Aires, pero que era un pueblo, que era Belgrano. O sea, de hecho, no sé si alguna vez ha estado. Yo una vez me acuerdo que yo vivo en Núñez, yo vivo cerca de Belgrano, pero me acuerdo que una vez caminando no sé si era 11 de septiembre, una cosa así, hay una casa, esta fue la casa de gobierno, o un resto de la casa de gobierno, durante el gobierno de Avellaneda. Bueno, la federalización de Buenos Aires es el fin de ese proceso de federalización de la nación. La ley la construcción de un ejército a través del colegio militar, a través del colegio naval en la época de Sarmiento, forma parte de esa federalización que cierra finalmente en llegar a un ejército nacional. Esto es un proceso que va llevando su tiempo. La implementación de los códigos mineros, los códigos aduaneros, los códigos penales, es parte de ese proceso de federación. Hasta cuando una provincia acepta ingresar en un código en una federación, resigna dos elementos, que es importante eso, que son el principio de nulificación y el principio de secesión. El principio de nulificación implica que una provincia no puede desoyer una ley nacional. O sea, no puede decir, no, yo no acato esta ley nacional. O sea, y por otro lado, el otro principio, que es el principio de secesión. Una provincia, una vez que forma parte del Estado argentino, no puede decir, bueno, me voy, no me gusta tal gobierno, no me gusta mi ley, soy Kicillof, pongo una cosa contemporánea, me voy, me alejo del país. No me gusta Alberto Fernández, como dijo en su momento Cornejo, y voy a llamar a un Mendoxit para que Mendoza puede sesionarse de la República. Bueno, eso no existe. O sea, lo de Kicillof no existió, lo de Cornejo sí. O sea, una burrada grande, pero bueno, lo dijo un mandatario provincial. Creo que era gobernador, no sé cuál era gobernador, de ese momento era senador. Pero bueno, no existe esa cuestión de poder abandonar de sesionarse, porque ya sos una federación. Sí, en la confederación. O sea, la federación es una forma de Estado, la confederación, los estados de la confederación, las provincias de la confederación conservan el principio de secesión y el principio de nulificación, que lo resignan en la federación, y son dos instancias de un mismo proceso histórico, que en general la confederación debería terminar evolucionando a una federación. No pasa siempre, o a veces pasa de diferente modo, por ejemplo. A su vez, hoy, cuando tenemos un Estado nacional y tenemos a su vez obviamente, vuelvo al tema, a ver, una federación también, no siempre esa federación termina crujiendo y disolviéndose el Estado nacional. El ejemplo que tenemos es Yugoslavia, por ejemplo. Yugoslavia, una federación yugoslava, en una federación de distintas naciones, con diferentes, sobre todo una cuestión bastante marcada religiosa de los croatas, los bosnios, los serbios, los macedonios, los eslovenos, que formaban parte de una federación. Cuando se empieza a quebrajar eso, termina rompiendo Yugoslavia como federación.
como Federación de Naciones, que fue el proyecto político llevado a cabo por un croata, que si bien llevó a cabo un proyecto, digamos, poniendo a Serbia en el centro del mundo, que fue Josip Broz, conocido como Tito. Pero bueno, esa Federación de Naciones. De hecho, bueno, cuando la Unión Soviética, por ejemplo, la primera disolución de la Unión Soviética, dio lugar primero a una comunidad de estados independientes, ¿se acuerdan? Quizás algunos se acuerdan, creo que fue en el 92 o el 94, ahí me pongo a los futboleros, que debe haber alguno acá en este grupo futbolero, no sé si fue la Eurocopa 92 eh, o fue el Mundial 94, yo creo que fue la Eurocopa 92 que se jugó creo que en Suecia me parece, no sé si a alguno le interesa la historia del fútbol, pero bueno. ¿Ustedes se acuerdan que cómo estaba nombrado Rusia en ese... Rusia clasificó y jugó la Eurocopa. ¿Cómo estaba nombrado? En el Mundial me parece que ya fue Rusia. No sé si fue una Olimpiada que No, pasó pero me parece que fue en la Eurocopa. Después lo buscamos, pero en la Eurocopa aparece como 6. ¿Qué es 6? Bueno, 6 era Comunidad de Estados Independientes. Hacía menos de un año que se había disuelto la Unión Soviética en diciembre de 1991 y funcionó como 6. Después, bueno, es un proceso de evolución y hoy se llama Federación Rusa, que también está en discusión permanentemente porque hay varios países que quedaban bajo la órbita soviética anteriormente que quieren, o están permanentemente en una autonomía. Hablar. ¿Y Oscar? Ahí está. Ah, bueno, ahí está Marcelo. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Qué tal, Gustavo? No me di cuenta que tenía el micrófono prendido, perdón. Bueno, pasa a todos. Pero bueno, esa es la diferencia. A su vez, hay una relación dentro de las federaciones entre más allá de estos dos principios de nulificación y de secesión, hay una forma de, digamos, de amalgamarse, de coordinarse entre los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales, por ejemplo, con el aspecto del plexo normativo. O sea, las provincias pueden emitir a través de sus legislaturas provinciales leyes, siempre y cuando esas leyes no vayan en contra, en sentido contrario a una ley nacional. Porque en la pirámide jurídica, primero está la Constitución, posteriormente están las leyes nacionales, los tratados internacionales están por encima de de acuerdo a la Constitución del 94, están a la altura de la Constitución, están los tratados internacionales, las leyes nacionales y después las leyes provinciales. Y tienen tres formas de ser. O sea, pueden ser de subordinación, o sea, una ley provincial que vaya en el mismo sentido de la ley nacional, de coordinación, por ejemplo, y de participación, que la diferencia entre uno y otro es que en algunos aspectos, digamos, hay cuestiones que, ahí más o menos me puedo aclarar cuál de los dos, nunca me acuerdo cuál es la de coordinación y la de participación, pero por ejemplo, los códigos procesal penales que existen, que son códigos de forma, no de fondo, hay un código procesal penal a nivel nacional, pero también cada provincia tiene un código procesal penal diferente, que obviamente no puede ir en contra de nación, pero tienen sus características propias, que son códigos de forma, no de fondo. Y eso también es importante porque, a diferencia, por ejemplo, de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, en Estados Unidos lo que existe son las leyes de fondo, las leyes pueden tener reformas de fondo, no de forma. O sea, ustedes tienen estados en Estados Unidos que aplican la pena de muerte, estados que no tienen la pena de muerte, estados que aplican determinado forma de pena de muerte, estados que se han modificado esas condiciones, o sea, porque eso viene también un poco por el desarrollo del sistema norteamericano, a diferencia de nuestro, que ellos tienen reformas de fondo y no de forma. En lo que tiene una ley provincial no puede ir en contra o en sentido diferente a una ley nacional. O sea, en Argentina no podría mañana Chubut, por ejemplo, decir, bueno, vamos a aplicar la pena capital acá. Si la Constitución argentina prohíbe la pena de muerte, no puedes tener una Constitución provincial que aplique, o leyes provinciales que apliquen eso. Esa es la diferencia con otros. Pero bueno, ese es un poco el sentido y bueno, no sé si qué más nos quedará hablar un poco. Hablamos de Estado bastante, lo que sí nos queda un poco hablar de Estado argentino, que bueno, del origen del Estado argentino y bueno, si ahí querés Marcelo, te empezamos a escuchar a vos.
Se ve como una neblina, no sé si estás, parece en Londres, ¿eh? Se ve como una neblina, pareces en Londres que estuviese. Hay mucho pucho concentrado y hay que abrir la ventana. Se está escuchando ruido, Marce, no se te escucha y se escucha mucho ruido atrás. No sé si... A ver, ¿Ahora se escucha? ahí está mejor. Ahora sí. Perfecto. Listo. Vamos a tratar de construir entre todos el origen del Estado argentino, de pensar entre todos el origen del Estado argentino, y para eso le voy a hacer una pregunta capciosa, que no hay que responderla con otra pregunta. ¿Cuándo empieza la historia argentina? Si quieren, lo que Perdón, podemos no hacer escuché. ¿Cuándo empieza qué? la historia argentina. Si Oh, quieren, vamos tirando un par de fechas y después tratamos de justificar o no, o discutir esa fecha. 1776. No sé, virreinato. 1776, bien. Ponele. Ahora que estoy buscando un papelito, Está bueno. porque a la carencia de pizarrón le ponemos onda y le ponemos un papelito. Claro, 1776. para Bárbaro. arrancar. ¿Qué más? 1853-60, dice Romina. 1853-60. Medio ¿Quién complicado. tira? 1880 tiro yo. Pero es. 1880. Tampoco me gusta esa fecha. Bueno, pero tiene su justificación. ¿Quién más? Tira otra fecha distinta. Hay 3 fechas, hay 6 personas, 5, porque 2 docentes. ¿Todos están de acuerdo con esa fecha? Es decir, nadie cree que empieza antes de 1776 y nadie cree que empieza entre 1776 y 1853. 1806. 1806, perfecto. Primera 1806, invasión 7. inglesa. Sí. ¿Qué otra fecha? 1810. Tahuantinsuyo. El chavo se iba a cualquier. Se me hace que la época de Rivadavia, 1820, 1816, 1820 con el tema de Rivadavia, la era de Rivadavia. 1826, ponele, para poner una fecha de Rivadavia. Enfiteusis. Sí, va del 20 al 29, sí. Bien. Yo digo 26 porque cuando él se hace nombrar por sus amigos presidentes. Así. Creo que es la primera constitución donde menciona. Unitario y federal. Era como Olmedo, tenía una banda que decía tus amigos de Rivadavia. 1824, mi primer empréstito de Rivadavia. Sí, pero ahí era ministro, no era presidente. Ah, Bueno, vamos a tomar esas fechas y vamos a trabajar con esas fechas. sigamos jugando. Y vamos a trabajar y un poco pensar en el origen del Estado argentino a partir de esa pregunta, que vuelvo a decir, una pregunta tramposa, que era la pregunta sobre la historia argentina. ¿De dónde comienza la historia argentina? Porque podemos hablar de historia argentina a partir de que existe como tal el Estado argentino.
Alguno tiró por ahí, acá la tengo, no sé si se verán o no se verán, pero tengo todas las fechas ahí. Y aparte la venda da vuelta, con lo cual hay que adivinarla. Más antipedagógico no se encuentra. Alguno deslizó por ahí el Tahuantinsuyo, ¿no? Digamos, la idea del imperio incaico como el origen de la historia argentina. No es raro que aparezca cuando yo hago esta pregunta esa idea de que que la historia argentina empieza con la historia de los pueblos originarios que poblaron la Argentina. Yo estoy convencido que esa idea es una idea que, por lo pronto, aunque suene dura, le falta respeto a la propia historia de los pueblos originarios, que son naciones que tienen su propia historia, que no es la historia argentina que es la nuestra, es la de ellos, ¿no? Digo, los incas tienen su propia historia, los diaguitas la suya, los guaraníes la suya, los mapuches la suya. En esta idea de que en la Argentina, al igual que se reconoce en la Constitución boliviana, tenemos una plurinacionalidad, pensar que existe la historia argentina desde la historia de esos pueblos es decir que no existe la historia de esos pueblos en un punto. Porque nosotros en realidad no somos ni la continuidad de la historia de los pueblos, ni la continuidad de la historia de los pueblos originarios, y tampoco, como dicen los conservadores en la Argentina, la continuidad del Imperio Español en América. No somos ni una cosa ni la otra. En todo caso, lo que podemos decir que a partir de eso que cuando muchos de nosotros íbamos al colegio se lo llamaba descubrimiento, que no es otra cosa que la conquista por parte de los europeos, o por parte de un pequeño pedacito que es una península de Asia, que se proyecta y conquista todo el resto de los continentes, y ahí en realidad a partir de ese mestizaje, y el mestizaje implica tener al otro adentro, el mestizaje implica en el caso nuestro tener al otro conquistador adentro, por eso para mí es incompleto cuando uno lo que hace es desecha una de las partes de su propia identidad, ¿no? Uno desecha esas partes y los conservadores desechan la parte originaria, e incluso algunos tienen una versión modernizada de eso, que es los argentinos nos bajamos de los barcos, ¿no? 2 presidentes ya dijeron esa barbaridad. O pueden hacer como el presidente actual, que el 12 de octubre reivindica que los europeos no vinieron a civilizar, ¿no? Una cosa que digamos, que atrasa por lo menos varias décadas, en lo pedagógico incluso, pero hay una concepción, ¿no? De esa idea de somos continuidad o somos peor, somos lo que Europa tiene que venir a domesticar porque es absolutamente bárbaro. Y por el otro lado, también los que niegan a la cuestión de la hispanidad, ¿no? Que es más frecuente en todo caso dentro de los últimos años del campo popular. Y digo los últimos años porque tanto Irigoyen como el propio Perón eligieron asumir el 12 de octubre, ¿no? Y esto no fueron elecciones casuales, ¿no? La última presidencia Perón la asume el 12 de octubre, después de ganarle en septiembre las elecciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una reivindicación de eso. Y la idea del desprecio de lo español y pensar que lo español es lo bárbaro dentro de Europa es una idea de la cual incluso participó la oligarquía que construye el Estado moderno argentino, ¿no? Digamos, la oligarquía de Roca. Roca, por ejemplo, es toda una paradoja que los indigenistas coincidan en Roca, ¿no? Digamos, que coincidan en su antihispanismo. Claro. ¿No? Roca llegó a destruir la mayoría de los monumentos coloniales porque los pensaba como parte de esa herencia española que había que olvidar. Porque lo cierto es que nosotros somos parte de eso. Incluso hoy es impensable nuestra América sin pensarla en algunas herramientas que nos dejó ese imperio dentro de nuestra identidad, como puede ser la lengua o como puede ser incluso determinadas concepciones religiosas. Es decir, de alguna manera,
ese ser mestizo nos hace participar de esa doble naturaleza y claramente uno no puede decir que la historia argentina empieza cuando llegan los españoles a América, ni tampoco antes de que llegaran los españoles de América, porque además América no había una sola identidad, ahora se inventó un nombre que se llama Vía Yala para tratar de designarla, pero ese nombre no existió en la época previa llegada de los españoles, ¿no? Es un nombre inventado ahora que puede estar bien, qué sé yo, no importa. Cada uno inventa las palabras que quiere, pero no es una palabra que usaban los pueblos para referirse entre sí. Y de ¿Cuál hecho, palabra? no había... Perdón, Marcelo. No. Abya No Yala. Yala. La palabra Abya Yala, algunos la usan como sinónimo de la América originaria, y no existe una América originaria concebida como una unidad. Lo que le da la unidad precisamente es el proceso de la conquista, no otra cosa. Y es un proceso de dominio, y claro que es un proceso de dominio. No podemos pensar a América si no es a partir de esa relación colonial. Por eso, pensar a América se la piensa, como dice la pensadora chicana Gloria Anzaldúa, desde la herida colonial, desde nuestra condición colonial. Y la condición colonial se compone no solamente de aquel que sufre la condición colonial, en el caso nuestro, porque en otros países donde no hubo mestizaje, donde hubo colonialismo, pero no hubo mestizaje, sobre todo toda la segunda parte, lo que Dussel llama la segunda modernidad, que es el proceso de la conquista anglosajona y la conquista francesa, no hay mestizaje, porque hay una idea del otro al cual se termina dominando, no solamente como un territorio virgen, sino como algo menos que humano, ¿no? Entonces hay un tabú sexual en la mezcla entre unos y otros. En esa reivindicación, que muchas veces sectores progresistas hacen de la leyenda negra anti-española, no estoy defendiendo la leyenda rosa, me parece tanto una como la otra son absolutamente falsas, pero digamos, en esa idea de que la peor conquista del mundo fue la conquista española, lo que no se hace es tener en cuenta que para la conquista anglosajona, el otro era un ser al cual había que destruir. No solamente dominar, sino directamente destruir. Un pensador egipcio que se llama Samir Amin dice que la conquista más perfecta del colonialismo anglosajón es la conquista de Tasmania, donde exterminaron hasta el último de los pueblos originarios. Es decir, no lo hicieron en el norte de América del Norte, esa colonización que muchas veces es reivindicada por aquellos que hacen profesión de fe del anti-hispanismo, porque dice que era una cosa familiar, y lo que hicieron fue desplazarlo de sus propias tierras, que es una cosa ya jodida en sí misma, y el exterminio se hizo ya del momento de la República, ¿no? El exterminio se hizo ya cuando esas 13 colonias inglesas de América del Norte empezaron a expandir su territorio hacia el oeste, y entonces empezaron a asesinar a todos los pueblos originarios de América del Norte. Y esto también fue el modelo para que lo hiciéramos en nuestro propio desarrollo territorial argentino, ¿no? O sea, el modelo de la conquista con exterminio fue el modelo que tomó precisamente Roca para hacer la campaña para el desierto de la experiencia de la República ya en Norteamérica. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no hay una historia argentina, claramente, ni antes de 1492, ni tampoco a partir de la llegada de los europeos. En todo caso, ahí lo que podemos hablar es de historia americana, ¿no? Y esto se prolonga en el tiempo. Digamos, está claro que el proceso emancipatorio americano, aunque nos cuenten lo contrario y nos digan en la historia oficial que la Argentina hizo su propia independencia y después, como era tan generosa, le llevó su independencia a Chile, pero los chilenos no nos quieren igual, aunque les regalamos la independencia, y después les regalamos la independencia a Perú. Y realmente esto no es así, hubo un único proceso de la independencia americana. Pero primero
detengámonos un poco en esa fecha que apareció, a veces aparecen algunas fechas anteriores, de 1776 y la creación del Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué a nosotros nos suena que el origen de nuestra historia es en 1776 con la creación del Virreinato? Nos suena porque la historia oficial, la historia mitrista, dice eso. Dice que la historia argentina empieza en 1776. Es más, esa historia desde una concepción chauvinista, lo que nos hace ver, y por eso se nos enseña de esa manera, es que la Argentina era mucho más grande y después le fueron sacando territorio, ¿no? Le fueron sacando del Alto Perú, el Paraguay, Uruguay, todo eso que era parte de la Argentina nos lo fueron sacando el territorio argentino. ¿Y por qué se enseña esa historia desde esa perspectiva? Y porque lo que se tenía que enseñar es que era nuestro enemigo no era la potencia imperialista de la cual dependíamos económicamente y que tenía además, para colmo de males en aquel entonces, hoy de donde dependemos económicamente, no tiene como sí tuvo en aquella dependencia, un pedazo de nuestro territorio bajo su guerra colonial, ¿no? El caso de Malvinas. Pero digamos, se toma el Virreinato del Río de la Plata como comienzo para plantear, había una Argentina gigante y la fueron desgajando. Pero cada una de las historias oficiales de los países de Sudamérica construyen su historia oficial a partir de un momento de apogeo y de incidencia territorial en territorios mucho mayores que ellos, que se van superponiendo. Por ejemplo, los paraguayos cuentan que todas, y es estrictamente cierto, tan estrictamente cierto como que el Virreinato del Río de la Plata abarcaba un territorio más extenso que la Argentina, ¿no? Digamos, que todas las ciudades del litoral argentino, incluida Buenos Aires, se fundaron desde Asunción, ¿no? En la época donde Asunción era la capital de la gobernación de esta zona. En el caso de los peruanos, hablan del Virreinato del Perú, ¿no? En el que el Virreinato del Perú en su comienzo abarcaba a todo lo que hoy es Sudamérica. Perdón, no toda la parte no portuguesa de América del Sur. Y todo eso era Virreinato del Perú. Y entonces a partir de ahí el Perú empezó a perder territorio hasta convertirse en ese pedacito que es. Si cada uno construye la historia de acuerdo a su momento de mayor desarrollo y expansión y después. Ahora, ¿qué son todas esas cosas? El Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Perú, la gobernación de Asunción. Son todas divisiones políticas del Imperio Español en América, no otra cosa. Son divisiones políticas, es como si alguien pensara que el origen de un país es una intendencia o una gobernación. En realidad no lo es. No. Hay una mirada proyectada para atrás del propio desarrollo histórico y pareciera, y esta es la trampa, que siempre la Argentina estuvo donde está y que siempre existió como tal, ¿no? Un ejemplo concreto de esto, seguramente ustedes recordarán que cuando en el gobierno de Macri, la misma ministra de Seguridad que tenemos ahora asesinó a Santiago Maldonado, y que Santiago Maldonado había participado de un foco de resistencia mapuche, y aparecían en los medios todos los especialistas diciendo que los mapuches eran indios chilenos y los que eran verdaderamente indios argentinos eran los tehuelches. No sé si se acuerdan de eso. ¿Por qué los mapuches eran chilenos y los tehuelches eran argentinos si estaban y se desarrollaban desde antes que existieran Chile y Argentina? Es más,
siguieron desarrollándose, aún después de que estaban Chile y Argentina, como pueblos absolutamente independientes de Chile y de Argentina. Hasta el momento en donde la campaña del desierto masacró a gran parte de su población y los sometió, a algunos del lado argentino al Estado argentino y a otros del lado chileno al Estado chileno. Ahora, esta idea de que existía un límite en la cordillera de los Andes desde los siglos de los siglos es una tontería que no se sustenta históricamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, este tema de pensar y proyectar para atrás o proyectar para adelante, en este caso, una división política del Imperio Español, es una cuestión absolutamente capciosa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en el caso argentino se proyecta el virreinato del Río de la Plata? Y afinando un poco más la pregunta, ¿cuál es la única coincidencia que tiene el virreinato del Río de la Plata con lo que hoy es la República Argentina? ¿Se entendió la pregunta? Buenos Aires. Que la capital es Buenos Aires, claramente, no hay otra coincidencia, porque abarca un montón más de territorio y hay otro territorio, como el caso de la Patagonia, que efectivamente ni siquiera se ubicaba en los mapas de la época, es decir, la única coincidencia por eso, y no casualmente, los autores liberales del siglo XIX, los que crean esa historia oficial, toman ese virreinato como el inicio, porque también, y en la historia siempre hay una disputa de sentido, lo que querían afirmar era el predominio de Buenos Aires sobre el resto de la sociedad. Si la Argentina es cuando aparece el protagonismo de Buenos Aires, porque hasta ese momento Buenos Aires era una aldea de contrabandistas, marginal respecto del lugar más rico en el territorio de lo que hoy es la Argentina, que era todo el norte. ¿Y por qué era el territorio más rico de la Argentina, el norte? Me estoy refiriendo a Salta, a Santiago del Estero, a Tucumán, porque era mucho más grande, más rico. Por el tráfico con el Alto Perú. Exactamente, porque vivía en relación económica con el lugar más rico de América del Sur, que era el Alto Perú. ¿Por qué era el lugar más rico de América del Sur, el Alto Perú? Por las minas. Vos sabés que no, digamos ¿No? que ahí había lugares como Potosí que tenían minas, y había otros lugares como Cochabamba que no tenían minas, y otros lugares como, qué sé yo, como Chuquisaca, que tampoco tenían minas. Yo recuerdo haber leído, no hace mucho, que fue el único lugar donde habían hecho un castillo para hospedar al rey si venía, en la historia latinoamericana único, leí eso hace poco. Sí, efectivamente, lo que se conoció después como la Casa de la Moneda era un palacio que era el único reconocido por los Borbones. Los Borbones empiezan a gobernar España a partir de más o menos del 1700, el único que lo consideraban como un palacio digno de ellos mismos. Ese palacio, ¿no?, que después se convirtió en Casa de la Moneda, era uno de los pocos lugares en donde se acuñaba moneda en América Latina. El otro era Bogotá y el otro era México, es decir, no había muchos lugares de América donde se acuñaba. Estuvo a punto y era el único palacio oficial para el rey si venía. Era el único que tenía rango de palacio oficial, efectivamente. Sí. Pero, digamos, estuvo a punto de ser quemado por Belgrano. De hecho, Belgrano dio la orden, cuando él se va retirando después de la derrota de Vilcapugio de Ayohuma, cuando se retira de Potosí, manda a quemarlo, pero lo manda a quemar a alguien, a un alto peruano, y el alto peruano dice, no, está todo bien que nos vayamos, que hagamos tierra arrasada, pero no voy a quemar a un palacio de mi ciudad, que es un palacio que es una maravilla, no lo voy a quemar, y por eso todavía hoy existe ya como museo el Palacio de la Moneda. Pero
vuelvo a decir, no es la existencia de oro y plata lo que determina que esa zona es la zona más rica y también la última en independizarse de toda América del Sur. ¿Por qué entonces? Voy a hacer una pregunta. ¿Qué se llevaron los españoles de América? Eso, Pregunto como eso lo historiador. vimos en una de las fechas de cátedra y lo dieron en clase. El trabajo Claro. de El trabajo. Llevaron el trabajo. Y entonces, ¿en dónde había más trabajo? Donde había más personas. ¿Y dónde había más personas en la América del Sur? ¿Dónde había? Dale, silenciate. ¿Cómo, Alexis? No, que dale que se silencie dale un rato. Porque acopla. Dale. ¿En dónde era el lugar? Cuando van a hablar, tac, tocan el botoncito y se libera. ¿Por qué? ¿Dónde era que había mayor cantidad de personas en América del Sur? Si lo que llevaron es el trabajo, obviamente, donde había más personas, había más capacidad de desarrollar trabajo, porque el trabajo lo hacen las personas. ¿En dónde en América del Sur había mayor cantidad de personas? ¿Y por qué? ¿Eran las costas atlánticas? No, ¿no? ¿Eran las costas del Pacífico? No, Tampoco. claramente. ¿Dónde era? En Centroamérica era lo más directo. A donde No, había estoy hablando llegado. de Sudamérica. Me sale Cusco. Claro, en el Bueno, Perú, en las minas del Perú. ¿dónde queda Cusco? ¿Cómo? ¿Dónde queda Cusco, Perú. geográficamente En Perú, Cusco? en Perú. Está bien, pero digo, a ver si se entiende la pregunta. Si tuvieses que generalizar, ¿en dónde queda Cusco? ¿Cusco queda en la llanura pampeana? ¿En dónde queda? No, Cusco está en la montaña. Bueno, entonces, así como Cusco, el lugar más poblado fue la zona montañosa. ¿Por qué la zona montañosa es el lugar más poblado? Uno podría decir, el lugar más fácil para cazar y pescar no es esa zona montañosa, ¿no? Seguramente los pueblos originarios del Amazonas o los guaraníes de toda la zona regada por la cuenca del Plata, era una zona mejor para la caza y para la pesca que las montañas de los Andes, ¿no? ¿Y por qué en los Andes había más gente viviendo? Fue una cuestión estratégica de defensa para los ataques que iban teniendo. La defensa es, primero, no tenían muchos ataques. ¿Ataque de quién? Porque los ataques peligrosos se vinieron cuando vinieron los españoles y no les sirvió para defenderse de los españoles. Pero no había luchas intestinas en la cuestión andina entre los dos hermanos y eso. Bueno, sí, bueno, pero eso es como pensar que todo es una interna, ¿no? Digamos, yo sé que estamos medio susceptibilizados por el asunto, pero no todo es las luchas internas, ¿no? Un imperio no sé, cuando entra en decadencia empiezan las internas, no quiero hacer ninguna comparación con la realidad actual, pero las internas surgen cuando vos estás en tu proceso de decadencia. Bien, son los Andes, ¿por qué? Porque el desarrollo tecnológico que permitió la cuestión de la agricultura en terrazas a través del uso y el control del agua, es el que permitió el crecimiento demográfico de toda la zona dominada por el imperio incaico. Eso es lo que permitió que haya más gente en los Andes que en la costa del Pacífico, en la llanura del Atlántico. Fue eso. Es decir, el dominio tecnológico del agua lo que permitió fue precisamente el dominio de la agricultura y eso permitió el aumento de la población y por eso en esos lugares eran los lugares más ricos. Porque si no, aunque digamos que se llevan el trabajo, seguimos pensando que el único trabajo que se llevan es de aquellos que trabajaban en la mina de oro. No, se llevaron el trabajo de todos los pueblos originarios que estaban en todos lados.
digo, mayoritariamente estaban en esas terrazas de cultivo que son los que permitieron durante muchos años, hasta que vinieron los españoles a destruir esa agricultura, que es también lo que hicieron en la propia España. Por eso está bueno entender eso, para entender que las cifras que tira, por ejemplo, Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina, de cuántos pueblos originarios se perdieron y por qué se perdieron, son cifras que son por lo menos truchas, para decirlo en términos livianos, que son poco serias y poco rigurosas para un historiador. Quizá para un literato como Galeano están buenísimas, pero para un historiador... De hecho, él se va a arrepentir, en los 90 se arrepiente del libro que escribió. Dijo, yo no leería mi libro. Es así, es efectivamente así. Alguna vez Sí, cuando se tiene lo el dijo un dato uruguayo... de Darcy Ribeiro. El de Darcy Ribeiro sí es real, el antropólogo brasileño, que dice que 1/3 de la población pereció a causa de las enfermedades nuevas. Y ahí encontrás una parte... Pero de lo demás... No te escuché el final, Alexis. No, yo he hecho lo de Darcy Ribeiro nomás, que lo de Darcy Ribeiro es un dato real. Lo de Darcy Ribeiro que es difícil brasilero. sin estadística cómo construir esa cifra, pero está claro que las enfermedades, y sobre todo las enfermedades venéreas, fueron diezmantes, ¿no? Porque además todo el sistema inmunológico de los pueblos originarios de América, como no se había hecho prácticamente en un contacto permanente con los otros continentes, no estaba inmunizado respecto de determinadas enfermedades de las que sí estaban inmunizados los cuerpos de África, Asia y Europa, ¿no? Digamos, y esto fue clave en el proceso de muerte de gran parte de esos pueblos originarios europeos. Atahualpa falleció por el de viruela. Bueno, la viruela fue uno de los que dio, absolutamente. La sífilis otro, pero hubo un montón de esas enfermedades que diezmaron a gran parte de la población. Pero la otra cuestión fue el tema de la alimentación. También es que... La otra cuestión, sí. No, que también, a ver, en esa misma época, un par de siglos antes, en Europa misma, la peste negra, la peste bubónica se llevaron 1/3 de la población. Tenemos que pensar los sistemas de salud, los sistemas de sanitarios, de higiene, de esas civilizaciones, y hablo de Europa, no eran lo que son hoy en día. Entonces, cualquier peste también se cargaba millones de personas, más allá de lo que dice del Marcelo, el sistema inmunológico de los americanos. O sea, cualquier peste mataba más que cualquier guerra en ese momento. Está buena esa aclaración, porque a veces nosotros tendemos a proyectar la situación actual en la situación de aquellos tiempos, y realmente esas epidemias se llevaban puestas en cualquier parte del mundo a gran parte de la propia población. Pero también hay una cuestión con el tema del cambio del sistema agrícola, que no es la primera vez que pasaba, ¿no? Digo, porque pasó en la España mora, ¿no? Si uno mira las cifras de los grandes centros urbanos de la España mora, de Sevilla, Granada, Córdoba, ninguna bajaba de un palo y pico de habitantes, y con apenas 50 años después de la ocupación de esos territorios por parte de los reinos cristianos, y en particular por parte de Castilla, ninguna subía de 600.000 y algunas bajaban de 100.000. Es decir, esa enorme diferencia, ¿qué pasó con esa enorme diferencia? Si uno le aplicara el razonamiento de Galeano, pareciera que los cristianos hubiesen masacrado a los musulmanes, pero claro, como eso es mucho más fuerte de decir que los españoles masacraron a los indios, y tiene menos prédica,
menos aceptación progresista, y entonces lo que dicen es como que obvian esas cifras, ¿no? Digamos, nadie se pone a estudiar seriamente las cifras, pero lo cierto es que esos reinos cristianos, que lo único que se dedican es a hacer la guerra y su economía era muchísimo más primitiva que la economía de los pueblos musulmanes, destruyeron la economía de producción agrícola y eso destruyó gran parte de la población, además de destruir la producción, la economía productiva también, ¿no? Porque gran parte de la expulsión de los moros y de los judíos de la península ibérica, hecho durante el reinado de los reyes católicos, lo que significó fue la destrucción de la producción, un atraso en términos de la medicina y en cualquier disciplina en la que los musulmanes eran muchísimo más adelantados que los pueblos europeos. Pero volviendo entonces al tema del origen del Estado Nacional, nosotros no podemos pensar que 1776, es decir, cuando empieza el protagonismo de Buenos Aires, empieza la historia argentina. La otra cifra que se había puesto ahí es la de 1806-1807, las famosas invasiones inglesas. Nosotros, en un acto así, digamos, de nacionalismo de camiseta de fútbol, pensamos a las invasiones inglesas como el primero de las disputas que tuvimos con los ingleses. Entonces primero están las invasiones inglesas, después está la guerra de Malvinas y después está el gol que le hace Diego a los ingleses y con eso le ganamos 2-1, ¿no? Digamos. No quisiera poner todos los goles que hicieron ellos después, ¿no? Digamos, de los últimos, el pacto que hace este gobierno con los ingleses después de